buenas tardes. Estamos en su noticiero favorito. Provecho a todos los que estén comiendo y disfrutando de este bello podcast. En este episodio les hablaremos acerca del tercer gobierno neoliberal. Lo más interesante de este tema es que a partir de octubre de 1994 se produjo un derrumbe de las reservas internacionales, pero Salinas decidió postergar la devaluación del peso, lo que implicó que el costo se ajustara a tener un costo mayor. Por otra parte, entre el 20 y 21 de diciembre las reservas se redujeron en casi 5,000 millones de dólares, lo que forzó la libre flotación. Así es, la devaluación de diciembre suscitó pánico en los mercados cambiantes y financiados por el colapso de la reserva acumulada de la deuda pública a corto plazo. La consecuencia inmediata fue una feroz recesión en el mercado de valores que perdió el 40% de su valor en el mes de enero de las tasas de interés, pero subió a más del 60% y aumentaron el desempleo. Hablamos de que en febrero de 1995 se instrumentó el rescate financiero de 50,000 millones de dólares. También tenemos que en el primer trimestre de la recesión económica más grave y profunda de México, pues cayó durante el año sexto, -9, y el consumo global llegó a bajar hasta -11.7% para marzo de 1995. El peso había alcanzado una devaluación increíblemente baja de 94.6% respecto al dólar. Así es, Suset, y las utilidades de los intermedios financieros de los sectores públicos se redujeron. Bueno, Alexa, en el ámbito financiero nacional, el error de diciembre provocó la banca para la multiplicación de la cartera vencida del 15% al 44% en 1995. También Cedillo optó por rescatar los bancos en lugar de permitir su quiebra, preservando el derecho de los accionistas. Su dispositivo fue el bancario de protección. Así es, con la aprobada del Instituto de Protección del Ahorro Bancario en la Cámara de Diputados. En diciembre de 1998 se endeudó la sociedad mexicana por un monto muy grande que fluctúa entre los 6,000 y 11,000 millones de dólares. Así es, Samantha, y por salvar a un pequeño grupo bancario se endeudó a 3 generaciones de mexicanos, ¿puedes creerlo? Saben, toda esta información es muy importante y relevante, y creo que para todos los mexicanos conocer estos datos con números cuantitativos. Agradezco totalmente por darnos toda esta información, compañeros, por haber estudiado el tema y haber informado a nuestros oyentes. Bueno, y ahora dejaremos un corte súper informativo que les va a servir mucho para que entiendan mucho más este tema. En pocos resultados sería como un resumen acerca de lo que estamos hablando para que puedan entender cada uno de los acontecimientos y las deudas que nos han llevado a México y a los mexicanos a formar parte de nuestra historia. La entrada de México a la globalización se produjo durante el largo gobierno de Porfirio Díaz. México comienza a entrar al concierto de las naciones industrializadas con la apertura de su economía. Sin embargo, no es hasta la década de 1970 que nuestro país entra de lleno en esta vorágine que se llama globalización y que hemos relacionado con el neoliberalismo. Este cambio en la manera de manejar la economía tendría serias consecuencias para las siguientes generaciones. México para los años 70 tenía una gran deuda externa. Al término de Echeverría se tenían 29,000 millones de dólares que se le debían a los bancos internacionales, y esa deuda López Portillo la aumentó a 80,000. Entonces había que pagar, y para pagar pues había condiciones, y una de las condiciones fue precisamente el que México debería de ceñir su política económica a las necesidades del capital globalizado. Es en este momento que México pierde su soberanía económica. La soberanía económica se perdió cuando el país se sobreendeudó, cuando después del gobierno de López Portillo no había con qué pagar
desde ese momento, pues pudiéramos decir que la soberanía económica quedó bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, que instrumentó una serie de programas de ajuste, de austeridad para la población, ¿verdad? Para que hubiera recursos para poder prioritariamente pagar la deuda, que era lo que realmente importaba. Y que, pues, entre otras cosas, pues es el origen de la economía informal, es el origen de el desempleo que ahora está pegando, porque fue el inicio de la delincuencia. Los globalizadores o los neoliberales consideran que el salario debe ser el salario competitivo. Y decir competitivo quería decir bajo, muy bajo. Lo que importaba, o lo que importa en la globalización o el neoliberalismo, como le llaman, pues son los negocios privados. Y en los negocios privados nadie se debe de meter, y el Estado debe de dejar libremente que los dueños del capital pues, hagan los negocios que ellos juzguen, porque es una economía de mercado. Entonces, pues claro, esto lleva a la corrupción y son cada vez menos los beneficiarios de todo ese proceso de privatización. Se les permitió todo igual que en el porfiriato. Los extranjeros fueron los hijos consentidos del régimen. El gran capital fue el gran consentido del régimen. Y los campesinos, pues, se les daba ahí una pequeña limosna y se supone que ellos se tenían que aguantar porque no les quedaba otra. Y de allí vinieron todos los problemas sociales como ocurre actualmente, ¿no? Este modelo yo lo identifiqué como fondo monetarismo porque era seguir todos los consejos y todas las presiones del fondo. Sin embargo, se empezó a popularizar la palabra neoliberalismo a nivel general, a nivel de la prensa, pero ese término está mal, no es ni nuevo ni menos liberal, ¿no? Es más bien el dominio, es todo menos liberal, porque es el dominio de los monopolios, de unos cuantos sobre el resto. No hay libre competencia. Fue las imposiciones de los oligopolios, para ser más preciso, de pocos monopolios. Es necesario insistir en un cambio de modelo y claro, esto no va a ser fácil y va a haber la oposición, que es el dinero. El dinero se opone y el dinero mueve muchas cosas y el dinero engaña también. Las repercusiones que ha tenido este modelo económico todavía no pueden ser cuantificables y siguen teniendo un importante impacto en la vida social de nuestro país. Bueno, en la revisión meteorológica de la semana, lunes 2 de mayo, tendremos una temperatura máxima de 34 grados, uy, qué calor, y una mínima de 22. Martes 3 de mayo, 30 grados máxima y 20 grados mínima. Miércoles 4 de mayo, 28 grados Celsius máxima y 19 mínima. Gracias. Muchas gracias por vernos en este video podcast. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Y esto fue... ¿Cómo se llama? ¿Político qué? Escándalo político. Y esto fue Escándalo Político.